Y bueno, como venimos cubriendo todas las causas de espionaje por parte de la Agencia Federal de Inteligencia, que también involucra a otros sectores como el servicio penitenciario, que también está en la mira por estas causas de espionaje ilegal. Para profundizar sobre este tema, estamos en comunicación con Ricardo Rajendorfer, el destacado periodista de investigación, una de las plumas que se ha destacado en el periodismo que se denomina policial. Hace años investiga toda la trama de enredos entre el Poder Judicial, la policía, servicios de inteligencia, políticos, medios de comunicación. Tiene, bueno, varios libros que ya Flor estuvo recomendando, los doblados, el último sobre Patricia Bullrich. Y bueno, actualmente escribe en Tiempo Argentino y también en la revista Zoom, que lo pueden leer, bueno, en Tiempo Argentino los domingos usualmente. Buenos días, Ricardo. Jessica te habla. Muchas gracias por la comunicación. ¿Nos escuchás bien? Sí, los escucho perfectamente bien. Bueno, y es un gusto estar hablando con ustedes. Bueno, muchas gracias, el gusto es nuestro. Estuvimos siguiendo las publicaciones que hiciste las últimas semanas a partir de los casos de espionaje ilegal, donde particularmente vos apuntaste al rol que tiene Patricia Bullrich y también Magdalani en todo este entramado, que bueno, en el caso de Patricia Bullrich mucho no se ha hablado de esas conexiones. Queríamos pedirte si nos podías contar un poco la investigación que vos venías haciendo alrededor de ellas dos particularmente. Mirá, con respecto a Patricia Bullrich, el hilo conductor entre ella y la Agencia Federal de Inteligencia es el señor Alan Ruiz. Alan Ruiz era un tipo que prestaba servicios como funcionario en La Pampa a las órdenes de Juan Carlos Tierno. No sé si ustedes se acuerdan de él. Juan Carlos Claro. Tierno fue el ministro de Seguridad del gobernador Berna, una especie de bestia con garras, una especie de Bolsonaro, que duró poco, puesto que terminó su gestión con un montón de eh, acusaciones por abuso de autoridad. Y de hecho, Alan Ruiz, que era, digamos, su funcionario más directo, era director, creo, del área de inteligencia criminal, se llevó de ahí algunas máculas, por ejemplo, la operación que le hacen al senador Martino, un senador radical vinculado al Cotino Siglia, que competía por la precandidatura a gobernador de la provincia con McAllister, con la ex estrella de Boca, volcado a la política en el macrismo, razón por la cual le armaron una causa por eh, acoso sexual o algo así, que de hecho echó por tierra su candidatura. Discúlpame, ¿de qué Bueno, año y que estamos Alan hablando de Ruiz, esas causas? ¿De ¿cómo? qué año estaríamos hablando de esas causas? Y estamos hablando de hace 3 años, Ujú. de hace 3 años, 3 años y medio aproximadamente, ¿no? Este tipo, Alan Ruiz, fue importado desde La Pampa por Patricia Bullrich y tuvo algunos cargos en el Ministerio de Seguridad hasta que es cedida por ella a la Agencia Federal de Inteligencia, es decir, a Silvia Magdalani, quien lo convierte en su jefe de operaciones especiales. Imagínate el significado que pueden tener esas dos palabras, operaciones especiales, en un sitio tan vidrioso como la AFI, ¿no? Claro. La relación entre Silvia Magdalani y Patricia Bullrich se remonta a los primeros años de la década pasada, cuando Patricia Bullrich presidía la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados y Magdalani estaba en la Bicameral de Inteligencia. Razón por la cual ambas realizan un cursillo en la Escuela Nacional de Inteligencia, donde Silvia Magdalani se deslumbra con uno de sus
Dalmau Pereira, un viejo service, que al asumir Magdalani como subjefa de la AFI en diciembre del 2015, lo convierte en su jefe de contrainteligencia, o sea, el mismo puesto que había tenido Estiuso. Bueno, la cuestión es que, y esto lo demuestra el nombramiento de Alan Ruiz, la injerencia, o mejor dicho, la influencia de Patricia Bullrich fue un hecho, yo diría, comprobado, ¿no? Más o menos esa es la historia del vínculo de ambas y del vínculo de Patricia Bullrich con la AFI, a lo cual también se puede agregar otro elemento que prueba ese vínculo, y es su también estrecha relación con Marcelo D'Alessio, el espía polimorfo, inorgánico de la AFI, inorgánico de algún servicio de inteligencia extranjero, que colaboró activamente en algunos operativos punitivos del Ministerio de Seguridad bajo la batuta de Bullrich. Claro. Y también quería preguntarte sobre, bueno, vos venís denunciando que en un sentido todo este espionaje ilegal demuestra que hay una estructura criminal organizada o enquistada dentro del Estado. ¿Desde cuándo vos identificás que existen este tipo de prácticas como están saltando ahora? Mira, por empezar, vamos a hacer una aclaración. Yo pienso particularmente que desde fines del siglo XIX en adelante, todos los servicios de inteligencia del mundo son y serán algo así como la cloaca del Estado, ¿no? La CIDE, tal como nosotros la conocemos, surge en las postrimerías, en los últimos tiempos de la segunda presidencia de Perón, y era una oficinita que juntaba recortes periodísticos, la cual se convierte en un organismo peligroso en el año 1955, después del golpe militar, y basta para eso leer el caso Satanovsky de Rodolfo Walsh, donde cuenta un asesinato por intereses políticos cometidos desde la CIDE y ordenado por su entonces jefe, el coronel 40. Bueno, sería demasiado largo, nos llevaría no un programa, sino un libro a hablar de las trapisondas de la CIDE desde ese momento hasta la actualidad, pero fíjate vos, uno de los hitos al respecto es su papel en la causa AMIA, etcétera, 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 pero digamos en la época durante el régimen macrista, se podría decir que se produce una nueva vuelta de tuerca, puesto que nunca como antes es utilizado ese organismo para espiar, como ya sabemos, no solo a opositores políticos, sino también A los propios. a integrantes del propio espacio macrista y hasta familiares del presidente. Todo eso por intereses políticos, todo eso por intereses económicos, la persecución a empresarios, dan cuenta de eso, y en ese sentido, se diferencia toda esta operatoria de todo lo que hubo anteriormente a partir de la aplicación de lo que se ha dado a llamar la Lawfare, o sea, la triple alianza entre justamente los servicios de inteligencia, cierto sector del Poder Judicial, me estoy refiriendo concretamente a la justicia federal, y los medios hegemónicos. En ese sentido, la Agencia Federal de Inteligencia, como se llama ahora a la ex CIDE, fue una de las patas de ese dispositivo.
Claro. A mí una de las cosas que me llamó mucho la atención de todas estas causas que están saltando es el rol que aparece del servicio penitenciario, que también, o sea, lleva la pregunta, ¿no? Desde el punto de vista del Estado, o sea, ¿cuál sería la función que justifican para tener inteligencia en el servicio penitenciario? O sea, porque estamos viendo, bueno, lo que vos decías de esta estructura criminal, digamos, en el caso, o sea, tiene que ver con esta relación que tienen los servicios con con los presos directamente, o sea, cuál es la función que le dan al servicio penitenciario, a tener inteligencia, ¿no? Esta área 50, como la llaman. Bueno, el Área 50, o mejor dicho, el servicio de inteligencia del servicio, valga la redundancia, del servicio penitenciario, existe desde los tiempos de la dictadura, ¿no? En épocas donde existían servicios de inteligencia, qué sé yo, hasta en el correo, Claro. ¿no? Eso se siguió manteniendo para, de algún modo, eh, llegar a prever, qué sé yo, fugas, llegar a prever motines, ese tipo de cosas, aunque, digamos, desde luego no es muy democrático que haya un servicio de inteligencia en una estructura carcelaria, aunque es lógica dado el carácter represivo de todo este tipo de instituciones aún en democracia, ¿no? Pero acá tenemos otra vuelta de tuerca, puesto que nunca antes hubo yo diría, una relación operativa tan profunda, yo diría tan obscena, entre el Servicio de Inteligencia Nacional, o sea, la Agencia Federal de Inteligencia, y la estructura de inteligencia del servicio penitenciario. Esto salta a la luz a principios del año pasado, cuando luego de estallar el escándalo del caso de Alessio, que recordemos puso al descubierto una red de espionaje y extorsión, digamos, articulada por los servicios de inteligencia, por los mismos de siempre, por los servicios de inteligencia, por el Poder Judicial y por los medios. Cuando salta eso a la luz, se intenta contrarrestar este escándalo con una denuncia que presentan las habituales cotorras querulantes del régimen, o sea, las diputadas Oliveto y Zubik, a raíz de escuchas telefónicas supuestamente llegadas a manos de Elisa Carrió en un sobre anónimo, ¿no? Que se pasan por televisión. En ese momento me acuerdo que el actual diputado Eduardo Valdés cataloga el asunto de un modo que a mí me causó mucha gracia. Dice, para refutar la existencia de una operación ilegal de inteligencia, ¿qué hacen? Ponen al aire, difunden escuchas ilegales, ¿no? Lo que hizo, lejos de escuchas ilegales que hablan de una conspiración urdida por los presos kirchneristas desde el penal de Seiza, ¿no? Fíjense ustedes que lejos de tener éxito esa maniobra, lo que hizo esa maniobra es poner al descubierto que los presos, tanto los exfuncionarios kirchneristas como los empresarios presos en la causa de los cuadernos y en otros mamarrachos judiciales, eran espiados, ¿no? Y para colmo, ahora surge otra escucha telefónica, en la cual, también difundida por televisión, en la cual el ya mencionado Alan Ruiz habla de que se iba, esto es una conversación grabada en en el 2018, que se iba a alambrar, como dicen ellos, o sea, llenar de micrófonos y cámaras, eh, los pabellones 5 y 6, los pabellones, perdón, A y B
módulo 6 de la cárcel de Ezeiza, donde se habían juntado todos estos presos, digamos, políticos, ¿no? Lo curioso es que esa grabación demuestra que no solamente la AFI espiaba opositores, no solamente la AFI espiaba a dirigentes y funcionarios del propio régimen macrista, sino que también los tipos espiaban entre ellos, porque esa grabación que da cuenta del alambrado de la cárcel de Ezeiza, esa confesión, esa confidencia que pronuncia el jefe de operaciones de la AFI, Alan Ruiz, fue grabada a hurtadilla por sus propios hombres, con lo cual yo pienso que este escándalo, este asunto, esta causa judicial, no solamente se debe investigar desde el punto de vista jurídico, no solamente se debe investigar desde el punto de vista político, sino que también se debe investigar, sin duda, desde el punto de vista psiquiátrico. Ricardo, ¿cómo estás? Sol Bajar te habla. ¿Qué tal? Bien. Te llevo a otro plano del rol de las fuerzas de seguridad, pero desde que se dictó el aislamiento obligatorio en el marco de la cuarentena, venimos viendo un recrudecimiento del rol de las fuerzas de seguridad, particularmente de la policía. Bueno, hoy estuvimos analizando varios casos de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué opinión te merece esta situación? Bueno, esta situación desde luego se enmarca dentro del rol y dentro de las características que tienen las fuerzas de seguridad históricamente hablando, ¿no? O sea, es lógico que en una situación excepcional como la que vivimos, no hay espacio y, digamos, y en determinados lugares del país, no sé si hay voluntad de solucionar este tipo de cosas que, digamos, durante los últimos 4 años se recrudecieron de una manera brutal. O sea, durante, vamos a llamarlo, el antiguo régimen, que finalizó el 10 de diciembre, afortunadamente, digamos, hay un dato que lo explica todo. La cantidad de casos de gatillo fácil se triplicó, o sea, de 120, como venía sucediendo desde 1984 en adelante, pasó a 370. Y por otra parte, digamos, hay otro hecho que tiene que ver con esta situación, una situación que podríamos catalogar de represiva, que tiene que ver con el hecho de que estamos hablando de fuerzas policiales que se autofinancian y en consecuencia se autogobiernan, ¿no? En ese sentido, más allá de las órdenes o el incumplimiento de las órdenes que se dan entre las actuales autoridades nacionales y provinciales con respecto a sus fuerzas policiales, ya sean federales o ya sean provinciales, existe este gobierno, este problema, ¿no? Este problema que nunca, pienso yo, en las autoridades políticas están dispuestas a reconocer este pequeño problemita, el problemita del autogobierno policial, ¿no? En ese sentido, podemos en este momento enfocar ciertas actitudes del ministro de Seguridad Provincial bonaerense, Sergio Berni, y más allá de sus actitudes extravagantes, más allá de su almita tal vez punitiva, digamos, el tipo en realidad tiene otro problema.
el problema del tipo es justamente el autogobierno policial, y máxime, y esto es una Pero paradoja, una máxime, consulta, Ricardo, no, sí, en el caso de Sergio Berni, también él no es parte de ese gobierno, digamos, de las fuerzas o sea, policiales, bueno, en este caso en la provincia de Buenos Aires, pero también, bueno, tiene otras experiencias, bueno, gendarmería, también con casos de espionaje que lo involucraron. sí, de todas maneras, sí, totalmente, totalmente que, o sea, digamos, en su momento, digamos, allá por el, después en el 2010, después de, digamos, esa represión que hubo en, si mal no recuerdo, en Villa Soldati, el gobierno de El entonces decide indoamericano, hacer sí. en el indoamericano exacto, decide hacer una cirugía mayor en la Policía Federal en ese caso, ya que, digamos, en el tema del indoamericano había un claro plan desestabilizador, no fue simplemente una represión, había un plan desestabilizador detrás de él, razón por la cual el gobierno nacional se apura a hacer una cirugía mayor a través de Nilda Garré, pero digamos, la correlación de fuerzas no les fue muy favorable, razón por la cual tienen que poner a Bernie, quien de algún modo eh, atenúa esa situación, devolviéndole a la Policía Federal ciertos espacios de poder que momentáneamente les habían sacado. ¿Eso En decís ese que sucede sentido, ahora? digamos, existe. No, no exactamente. En este momento, o sea, en este momento, de algún modo, pandemia mediante, la corporación policial, me estoy refiriendo a la policía bonaerense, le está dando lo que yo pienso un tiempito de gracia a él. Pero, por ejemplo, te voy a dar un dato, digamos, ya de por sí, aunque pareciera que su talante cuartelero es adecuado para dirigir la policía bonaerense, yo diría todo lo contrario, porque la corporación policial en la provincia de Buenos Aires este, no le tiene no tiene una gran simpatía ni les causa beneplácito tener a un militar como jefe, cosa que es una eh, animadversión que viene de la época de la dictadura, cuando la policía bonaerense participaba esforzadamente en los operativos del terrorismo de Estado, pero las fuerzas militares les afanaban o no los habilitaban con los botines de guerra. Los botines de guerra, desde luego, eran los televisores que se afanaban en la casa de los desaparecidos. Fíjate vos que muchos años después eso hizo eclosión, por ejemplo, cuando en 1999 lo nombran Aldo Rico como ministro de Seguridad, ¿no? Bajo la creencia de que un militar iba a poner en caja a estos muchachos. Lejos de eso, se deshicieron rápidamente de él y con una broma iniciática. Yo me acuerdo que le habían dado una foto donde mostraban a un custodio de la Rúa, y entonces dijeron que ese custodio de la Rúa era el Indio Castillo. El Indio Castillo había sido un militante de la ultraderecha del CNU, que en ese momento era bastante conocido. Aldo Rico sale con los botines de punta a denunciar eso, y había sido toda una broma. El custodio en cuestión no era el Indio Castillo, sino un tipo que se le parecía mucho, razón por la cual horas después Aldo Rico tuvo que renunciar. En este momento, en la policía bonaerense, hay un sentimiento parecido hacia Bernie, y de algún modo, digamos, yo pienso que a los altos dignatarios de la corporación policial
les debe causar cierta gracia, digamos, las apariciones circenses del ministro con una ametralladora y haciendo alguna que otra cosa, y tal vez en este momento ya le estén preparando, digamos, alguna broma parecida a la que le hicieron a Rico para deshacerse de él. Y en relación a eso, Ricardo, ¿por qué crees que el gobernador Kicillof, por qué lo elige a Bernie, digamos, para esa relación, digamos, con la bonaerense que, bueno, tiene esa historia que vos mencionabas recién? Mira, supongo que no la debe conocer bien, supongo que no la debe conocer bien. Supongo que ellos pensaban que Bernie era el tipo adecuado para conducir a esa fuerza, o para contener a esa fuerza, o para llevar adelante algún tipo de política que no sea conflictiva con el proyecto que tiene el gobierno provincial al respecto, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre que todo nuevo gobernador, lo primero que debe hacer al poner un pie en el Palacio de Gobierno Provincial es una negociación con la policía bonaerense. Es lo que tal vez no hizo o hizo mal la gobernadora anterior. Fíjate vos que la María Eugenia Vidal, o sea, la llegada de María Eugenia Vidal fue tan sorpresiva a La Plata que no tenía demasiado bien diseñada su política frente a la policía bonaerense, ¿no? Entonces apeló, y nunca mejor dicho este término, a la herencia recibida. O sea, se valió de la estructura que le había dejado el gobernador Scioli, con Maskin y Casal y Granados a la cabeza, ¿no? Eso, digamos, en teoría pensó ella que iría a funcionar, pero no fue así, puesto que había determinados sectores del comisariato muy esperanzados en ese entonces en el cambio de gobierno, puesto que cifraban en ese cambio de gobierno sus propias expectativas de poder. Una pregunta, Ricardo, ¿te referís a que siempre todo gobernador que llega tiene que negociar con la bonaerense en primer lugar? Que, digamos, hay cosas ilegales, digamos, dentro de esa negociación. ¿Qué implicaría esa negociación? Esa negociación implicaría tranquilidad a cambio de vista gorda con sus negocios, ¿no? Ese es el pacto. Ese es siempre el pacto. Y eso no ha cambiado, digamos, Y eso no ha cambiado, habría que ver en qué términos se planteó eso con la asunción de Kicillof. Eso no lo sabemos, pero sí sabemos lo que pasó con esta mujer, con María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal aceptó todo con las cúpulas, pero, digamos, repito, no vislumbró que había determinados sectores, repito, que habían cifrado, repito, sus expectativas de poder en el cambio de gobierno, y al ver que esa estructura permanecía intacta, o sea, con Maskin a la cabeza, o sea, digamos, quedó toda la estructura de Maskin, toda la mafia de Maskin, y en ese momento, digamos, hubo una guerra, una guerra que podríamos calificar de sorda y poco silenciosa, que se tradujo en varios hechos. Por ejemplo, el secuestro extorsivo del fiscal general de Loma de Zamora, Sebastián Escalera, el violento robo en la casa del gobernador Garró, el secuestro extorsivo del ex dirigente dualdista y actual dirigente del PRO, Osvaldo Mercury. O sea, digamos,
hubo toda una serie de hechos que la mudanza de la señora a una base aérea, o sea, la mina se sentía más cómoda en un ex centro clandestino de detención de la Fuerza Aérea que en su propia casa, ¿no? En este momento, digamos, francamente, digamos, no tengo elementos como para hablar sobre, digamos, los términos en los cuales la corporación que anida en la policía bonaerense se acomoda con el nuevo gobierno, pero, digamos, te vuelvo a hablar, estamos hablando de que toda autoridad política de la provincia de Buenos Aires tiene que lidiar con esta corporación, que es un Estado dentro del Estado. Claro. Y esa negociación define su política de seguridad. Bien, bueno, muchísimas gracias Ricardo Rajendorfer por esta comunicación y vamos a seguir de cerca todas las noticias que, bueno, vos venís investigando y seguir el caso de espionaje y esperamos poder contar con vos en próximas entrevistas. Con mucho gusto, les mando un gran abrazo y fue un placer haber hablado. Igualmente, es un gran placer.